Quizás sea una de las palabras que más asusta cuando se habla de enfermedad. Cáncer es el término. Y se emplea para agrupar un grupo de enfermedades que tienen como denominador común la transformación de una célula normal en otra que se comporta de forma muy peligrosa para el cuerpo. Normalmente eso es debido a una mutación del ADN de la célula. Buenas noches, señoras y señores, en nuestra cita de Sopa de Caracol. Esta noche vamos a hablar con una psicóloga, Adela Gálvez, que nos va a acercar un poco al mundo de los enfermos de cáncer, de esas personas que de alguna manera están afectadas por esa plaga, lo que se ha llamado la plaga del siglo XX, y que no acaban de descubrir la forma de curarla del todo, y por la que hay pues muchísimas víctimas todos los años. Buenas noches, Adela. Hola, buenas noches. Cáncer, qué palabra más dura, ¿no? Pues sí, porque engloba realmente, como tú bien has dicho, pues toda una serie de connotación o una idea, como una palabra muy tabú, por el miedo a lo que esa enfermedad trae. Cuando una persona, porque claro, tú tratas constantemente con enfermos de cáncer, cuando una persona ya es consciente de que tiene el cáncer y que está dentro de ese grupo de que son de difícil curación, por no decir imposible curación, ¿cuál es la primera reacción normalmente que tiene esa persona? Bueno, pues en principio la persona utiliza de alguna manera algún tipo de mecanismo de defensa, ¿no? Eso se puede decir que se pasa por una serie de fases, ¿eh? A la hora de dar un diagnóstico, a la hora de haberle dado un diagnóstico determinado. En principio hay una negación, una negación a lo que realmente está pasando, a su situación, al diagnóstico, al pronóstico futuro. Transcurrido un tiempo, la persona puede llegar a ir asumiendo lo que está pasando, a darse cuenta, a ser ya más consciente del diagnóstico que se le ha dado y pasar a una fase de ira. En muchas ocasiones me encuentro con enfermos que fácilmente están irritados, están enfadados, están rebelados, y normalmente suele ser con las personas que tienen más alrededor, en muchas ocasiones con el equipo médico. Una vez que eso se ha superado, se puede pasar a una fase de negociación o pacto, en el que, bueno, pacto con el equipo sanitario en cuanto a que va a hacer todo aquello que ellos le vayan diciendo, pacto con los propios familiares de poner de su parte, de colaborar y demás. Tras eso se puede pasar a una fase de depresión. Depresión, pues una fase de tristeza, sobre todo por las pérdidas que están teniendo, al no al tener muchas limitaciones, al no poder hacer las mismas cosas que antes, puede ser una depresión más psicológica o una depresión de pérdidas, por lo que he comentado, ¿no? De que se van separando de la sociedad porque no se van encontrando de la misma manera. Y finalmente se puede llegar a pasar a una fase de aceptación, que es de alguna manera como una resignación, en el que uno entra en una fase donde asume la enfermedad, donde va asumiendo que, bueno, que su vida sí ha tenido sentido, pero que al fin y al cabo es la fase final. A veces no todos los enfermos pasan por las mismas fases ni de la misma manera y puede ser recurrente una y otra vez, pero más o menos eso es. En un principio esto no me está pasando a mí, no es posible, y luego ya se va pasando al resto. Claro, porque siempre piensas que esas cosas le pueden ocurrir a los demás, pero nunca piensas que te pueden llegar a ocurrir a ti mismo, ¿no? Normalmente, sobre todo cuando estás en una edad en la que todavía tienes muchas ganas de vivir, ¿no? ¿De qué manera se le puede ayudar a un enfermo ya en la última fase, un enfermo terminal de cáncer? Bueno, en principio
es muy importante que el enfermo pueda disponer de apoyo. Es importante que sea la fase en la que el enfermo pueda estar, en el proceso de su enfermedad. Muy importante que vea que tiene puntos de apoyo, de que no se le va a abandonar, de que se va a estar ahí con él, que se le va a ayudar en todo lo que sea posible. La familia, porque esto desgraciadamente sí es una enfermedad familiar, la familia también juega un papel importante a la hora de poder apoyar al enfermo. Y luego los profesionales, pues dando pues la máxima información posible, o toda aquella que el enfermo pueda querer admitir o quiera saber, ¿no? Muchas ocasiones el que se esté escondiendo determinada información y demás, o el que no se sepa, el enfermo no sepa qué le va a pasar o qué va a pasar, le crea tanta incertidumbre, o esa incertidumbre, mejor dicho, le crea tanta angustia, tanta ansiedad, que eso es mucho peor que el ir poco a poco pues informando en la medida de lo que él quiera, pero siempre haciéndole ver que no se le va a abandonar, que siempre se va a estar ahí, se le va a ir controlando, intentando dar pues eso, calidad de vida. ¿Se puede preparar a una persona para la muerte? Sí, se puede preparar a una persona para la muerte. No es una tarea fácil realmente, porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar que se va a morir. Entonces, y dar esa noticia es una noticia, incluso es difícil para el propio profesional, hay que tener bastante manejo y experiencia en ello, y a pesar de eso hay que saber conocer a la persona. En un principio, cuando se da un diagnóstico, hay muchos pacientes que no toleran más información. Es importante conocer cómo han sido las experiencias de esa persona, cómo ha reaccionado ante, por ejemplo, esa enfermedad o ante la muerte de personas que hayan conocido, cómo en general en su vida. Hay que hacer un poco, no se debe de informar así a lo loco, En eso también hay una gran controversia, hay una gran discusión, Pero una vez que el enfermo sabe lo que tiene, se le puede, en principio, ayudar. Es importante decirle lo que he comentado, que no se le va a abandonar, que intentarle sacar fuera pues todos sus miedos, sus inquietudes, qué es lo que le preocupa, en cierta manera, para que si una persona deja resuelto muchos problemas que pueda tener, o algunos problemas, o lo que le inquieta en su vida, va a quedar como más satisfecho, va a estar como más preparado para esa muerte. En principio, en muchas ocasiones es porque temes cómo va a quedar los seres queridos, cómo van a estar o qué cosa. Si en cierta manera se intenta llegar a la persona para que pueda hablar de todo eso, que se pueda expresar libremente, de esa manera le estamos ayudando a morir, ¿no? Me refiero a no ya solo los últimos minutos, sino en ese proceso, ¿no? Pero saber que se está ahí, que estamos ahí, que no lo vamos a abandonar, eso es muy importante. ¿Se enfrenta a la muerte de una forma diferente una persona con creencias que una persona agnóstica? Bueno, según tu experiencia. Sí, según mi experiencia. Bueno, he podido conocer a personas que totalmente agnósticas, y tener cierto miedo al principio, cierto miedo a la muerte, porque es algo que a pesar de todo no se conoce, no se sabe qué hay después, Tras un tiempo de trabajo y demás, aceptar esa situación, igual que a lo mejor otra persona que sí es creyente. Lo que pasa es que la persona creyente se apoya mucho también durante su proceso en esas creencias, en lo que va a haber después, y eso en muchas ocasiones le reconforta. Pero no quiere decir que una persona que sea agnóstica lo vaya a llevar peor. Depende de un poco también, ya digo, experiencias anteriores y de lo que sea cada uno. El cáncer es una enfermedad destructiva, es una enfermedad que va de alguna manera deteriorando al individuo que la padece, y los medios que hay para intentarlo parar son medios que también deterioran. Sí, son agresivos. Eso también obviamente me imagino que debe ser
empiezas a vivir ya una enfermedad desde el momento en que empiezan a intentártela parar, ¿no? Claro. De hecho, en muchas ocasiones hay muchos pacientes que, bueno, que en un momento dado, una vez que andan el diagnóstico, lo han asumido, pues lo saben, lo sobrellevan, ¿no? El decir que tiene un cáncer, pero a veces como los tratamientos para, bueno, o para curar o para paliar o para controlar de cierta manera el cáncer son bastante duros, pues se sobrelleva peor. Si físicamente una persona no se encuentra bien, eso va a afectar a su estado anímico. También hay una relación del sistema inmunológico, cuando está más bajo, afecta, bueno, hay estudios que lo demuestran y demás, ¿no?, a tu estado anímico. Pero sobre todo es eso, porque te privas de poder. No es lo mismo una persona que aunque sepa que tiene un cáncer, pero puede más o menos hacer su vida normal, seguir saliendo, relacionándose con las personas y demás, que alguien que tiene que estar más recluido en casa. Cada vez se va separando más de la sociedad, de las amistades, porque no se ve con la misma capacidad, porque no se encuentra con el mismo ánimo, porque va viendo ese deterioro, y eso hace que haya mucho, eso suponga un problema para el enfermo, el malestar, los síntomas que pueda traer, por ejemplo, una quimioterapia, aunque no todo el mundo lo vive igual, pero la sensación de vómitos o de mareos o la caída del pelo, en fin, que a la hora algunas secuelas, ¿no?, de cierta manera de tu imagen corporal y demás pueden estar afectadas. ¿Se ha podido dar el caso de alguna persona que sepa que tiene cáncer, que su cáncer es prácticamente incurable y que con esos métodos a lo mejor lo único que se va es alargar un poco más el periodo de vida y que prefiera, que haya preferido obviarlos? Sí, claro que sí, que también se dan casos de alguien que sabe realmente, sobre todo a lo mejor en personas que tras un largo periodo de sufrimiento por los tratamientos y demás, sabe que a lo mejor es eso lo que comentas, el prolongar, y no quiere seguir sufriendo, no de cierta manera puede decir, bueno, una cosa es la rebeldía, ya no puedo más en un momento determinado, y luego uno lo piensa bien y dice, no, pero quiero, y otro es tomar esa decisión habiéndolo uno pensado tranquilamente, mirar los pros y los contras. Claro que sí, que se ha dado algún caso, pues decir, bueno, pues ya aquí en esta vida no pienso que no tengo más que hacer, si tiene resuelto en general pues sus problemas, y decide, bueno, pues no quiero seguir dándome tratamiento, sino dejarlo. O incluso personas que prefieren el tiempo que tenga que durar, pero no con más calidad de vida que lo que me pueda dar un tratamiento. También, claro, muchas personas, y no tienen por qué ser personas mayores, gente joven también. A ti como psicóloga, ¿qué crees que es más impactante? ¿Decirle al enfermo que se va a morir o decirle a la familia que se va a morir él? Porque claro, el cáncer juega ese doble juego, ¿no? No solo sufre el que lo padece, sino que están sufriendo. De hecho, en muchas ocasiones atiendo mucho más a familiares que a propio enfermo. A veces el enfermo lo tiene más asumido que la propia familia, sobre todo en pareja, ¿no? La pareja, la mujer o el marido parece que sobrelleva peor la enfermedad que el propio enfermo. Entonces depende. Al fin y al cabo, el familiar no es el que lo está pasando, pero lo sufre más desde fuera. En muchas ocasiones eso lo sufre mucho más. Como más impactante, pues no sabría qué decir, porque normalmente, hombre, es muy importante quién va a informar a la persona de eso, sobre la enfermedad que tiene o de su proceso y demás. Normalmente lo suele hacer el médico, porque el médico es el que tiene, como podemos decir, las cartas, ¿no? Sí, encima de la mesa, porque sabe cómo va a ir la enfermedad, cómo se puede tratar. Siempre le va a decir, vamos a tratar de esta manera, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Hombre, es interesante que pudiera haber siempre alguien de confianza al lado, o que se lo pudiera decir a alguien con quien la persona se siente bien. Normalmente ese tipo de información
no la suelo dar yo. Yo puedo a lo mejor detectar que la persona quiere saber más, entonces poderlo hablar con el equipo o en cierta manera hablarlo abiertamente cuando tengo pues es una conversación con el enfermo donde se